Hola a todos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. El día de hoy vamos a hablar de Los Detectives Salvajes, esta novela Mamut, esta gran novela de Roberto Bolaño del año 98. Como es una novela bastante extensa, he querido dividir el video en tres partes, aprovechando también la propia estructura de la obra, ¿no? Que pues tiene como primera instancia Mexicanos Perdidos en México, luego Los Detectives Salvajes propiamente tal, y finalmente Los Desiertos de Sonora. Entonces, en este primer video vamos a hablar del diario de Juan García Madero, ¿cierto? Estos, digamos, 60 días que dan cuenta de el viaje iniciático de este personaje que yo considero que actúa como una especie de avatar para el lector. De algún modo uno se suma a su cruzada, a su viaje, a, digamos, todo este periplo que inicia desde el momento en que es recibido, ¿no?, por las huestes poéticas y, digamos, vanguardistas del real visceralismo, ¿no?, de manos de Ulises Lima y Arturo Velano, los alter ego de Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro, quienes pues de algún modo en esa época, en los años 70, también representaron la contracultura poética en Ciudad de México, a través del grupo infrarrealista que pues tiene sus conexiones también con el resto de Latinoamérica, ¿no? Con la poesía también de Horacero y otros grupos de vanguardia que van a ir surgiendo como los nadaístas en Colombia y en general, ¿no?, en toda Latinoamérica. Un poco también inspirados por los cambios que se estaban produciendo a nivel mundial en torno a la juventud, la expresión del amor libre, la experimentación con distintas sustancias, la conexión con el arte, las performances, ¿no?, las puestas en escena, la poesía, la música, toda una movida que va de la mano también, por ejemplo, con el movimiento beatnik, con la revolución de las flores y con también las revoluciones y los, digamos, las protestas estudiantiles, ¿no? Entonces, esta obra está marcada por ese sentimiento de época bastante fuerte. ¿Y por qué digo que Juan García Madero es una especie de avatar? Porque de algún modo nosotros, como lectores, al leer esta obra, pues somos invitados a encarnar, ¿no?, a través de su voz, de sus pasos, de su periplo, un recorrido, ¿no?, por esta México del año 75, en el cual pues vemos deambular a muchos poetas, a muchos artistas, pintores, jóvenes que están experimentando con el arte a través de revistas, de publicaciones, de fanzines, de proclamas, manifiestos, y también pues lo vemos a través de las lecturas que se van filtrando a través de las conversaciones, los recorridos por bibliotecas, por hemerotecas. Entonces, esta primera parte de Mexicanos Perdidos en México son, como dije, 60 días que van desde el 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 1975. Parece que pasaran muchas cosas, en realidad son alrededor de 140, 150 páginas en las cuales como lectores pareciera que vivimos muchas cosas de la mano de García Madero. Sin embargo, son pocos días, son más o menos 2 meses, pero vemos distintas, digamos, facetas de este viaje. Por una parte, vemos también cómo García Madero se va oponiendo a una idea de normalidad establecida por distintos focos institucionales, artísticos y familiares para de algún modo ingresar, ¿no?, a esta alternativa a la realidad, a estas fisuras que le presentan, digamos, dentro del discurso institucional, del discurso burocrático, dentro del discurso familiar, dentro de lo que es lo establecido, lo socialmente correcto. Vamos viendo cómo García Madero, al conocer a los real visceralistas, pues empieza a transitar por ciertas fisuras que la sociedad, digamos, tiene. Deja la carrera de Derecho, digamos, experimenta sexualmente, experimenta con drogas, accede a lecturas que probablemente no están dentro del canon más tradicional, lee clásicos olvidados, conoce manifiestos de, digamos, de otros grupos, ¿no?, franceses, ingleses, accede al arte fotográfico de la mano de Ernesto San Epifanio, un arte que colinda con lo pornográfico, conoce la obra de Leonora Carrington, por ejemplo, de la mano de las hermanas Font, ¿no? Conoce también, digamos, la gesta de una revista vanguardista
digamos, maquetada por Kim Font, pero digamos articulada, ¿no? O gestada por la mente de Ulises Lima y Arturo Belano. Entonces son varios los trayectos que va realizando, abandonando múltiples caminos que la normalidad le promete y que se le van haciendo superficiales o de algún modo insuficientes, ¿no? Dan cuenta también de un hastío por parte de García Madero con respecto a seguir este trayecto de la normalidad, de una vida más determinada, de una vida probablemente de un funcionario burocrático, una vida de un abogado litigante, una vida de una familia más tradicional. Entonces, más bien, él emprende un camino que lo lleva a conectarse, por un lado, con la vanguardia de ese momento, representada por todos los infrarrealistas y sus coetáneos, y también, pues, por el lumpen, porque de algún modo también ingresa a un submundo de violencia marcado principalmente por los bares que frecuenta, llenos de parroquianos, ¿no? Patibularios, y también los encuentros que propicia la llegada de Lupe, la aparición de Lupe, una trabajadora sexual, una prostituta joven, amiga de María Font particularmente, y digamos, amparada por esta familia para que pueda abandonar esa vida, digamos, esa vida terrible, ¿no? Muy ligada a lo delincuencial, principalmente por la figura de Alberto, ¿no? El padrote, el chulo, el proxeneta, que se empieza a cernir dentro de esta historia como un antagonista y una figura monumental que de algún modo derrocha violencia, machismo, misoginia y sobre todo, digamos, una especie de protohombre, pero que encarna todo lo que puede ser la violencia que luego vamos a ver como ya de forma descarnada, ¿no? Como la violencia más destructiva y terrorífica en 2666 en la parte de los crímenes. Representa, digamos, ese tipo de masculinidad violenta y brutal. Bueno, entonces, la obra nos presenta una especie de Bildungsroman, ¿no? Una novela de formación, pero que a la vez también tiene estos ingredientes de novela de artista, el Kunstelroman, que es otra variante, ¿no? de esta novela de crecimiento, pero en la cual también vemos el desarrollo, no solamente la madurez, el desarrollo, la construcción de la subjetividad de un joven, sino también de un joven creador, de un joven artista. Y lo vemos a través de su diario. Entonces, de algún modo, dentro de la misma, los detectives salvajes mexicanos, perdidos en México, es, digamos, el diario, la expresión enunciativa, la voz de García Madero, quien nos está presentando a través de su registro vital, también la construcción de su mente, la construcción de su interioridad, la forma en que él ve las cosas, la forma en que él actúa dentro de esta realidad y cómo nos la representa. O sea que de algún modo él también es un sujeto que enuncia, pero también es el personaje, porque es el protagonista. Vemos su viaje, vivimos y sufrimos su viaje. Entonces es una obra que tiene esa particularidad. Si bien se ve como una parte más sencilla, como digo, como una historia de formación, tiene esa particularidad, es un diario. Entonces tenemos por un lado un sujeto que es un actor enunciante y también un protagonista, ¿no? Y eso pues se enmarca dentro de este gran constructo que es Los Detectives Salvajes, que luego ya en su segunda parte no va a mostrarnos tanto, ¿no? En Los Detectives Salvajes propiamente tal, no nos va a mostrar tanto ya, digamos, el desarrollo de esta generación, este sentimiento de época que está marcado por la rebeldía, por el desacato, por la búsqueda de probablemente de apartarse de toda certeza. Eso es lo principal, ¿no? Ellos caminan, como dice en algún momento en la obra, los real visceralistas caminan mirando hacia atrás, alejándose incluso de cualquier idea de un destino preconcebido. Entonces se alejan de todo tipo de certeza, de todo tipo de normalidad. En cambio, en la segunda parte ya vamos a ver los derroteros de la debacle un poco de esta generación. Vamos a ver más o menos 20 años a través de distintos testimonios que dan cuenta de la búsqueda de Ulises Lima, de Belano, en torno a la figura de ese ser tinajero, la construcción del real visceralismo, pero ya no vamos a ver a García Madero, sino que más bien vamos a atestiguar qué pasó con estas personas, cómo evolucionó su rol dentro de la sociedad, su figuración dentro del mundo del arte, si realmente se concretaron sus sueños artísticos
y también vamos a ver sus debacles amorosas, financieras, vitales, ¿no? Entonces, si bien la primera parte es muy luminosa en términos de la rebeldía, el desacato, e incluso el lanzarse, ¿no? Sin paracaídas hacia hacia a veces el sinsentido, pero también el deseo de conocer, de explorar, de buscar, de encontrar algo nuevo, de iniciar una revolución con tu propia vida, la segunda parte ya es un poco más desencantada con respecto al destino de esta generación, que es algo muy típico en Bolaño, que ustedes ya quizá vieron el comentario, si no pueden revisarlo en el canal que hice de Estrella Distante. Y la primera parte de Estrella Distante es un poco eso, ¿no? La vida comunitaria, pero en Chile, ¿no? De unos jóvenes en torno a un grupo poético. Ahí aparece ya el personaje Carlos Wider, pero están, ¿no? Las gemelas, está el caso también de Velano, ¿no? Todo este grupo que está en torno a un foco de poesía en provincia y que muestra, ¿no? También los ideales revolucionarios de una juventud que pues está guiada por el ideal comunista, que su idealismo está marcado, ¿no? Por esta revolución social que buscaba, ¿no? Una especie de Estado más equitativo, de romper, ¿no? Con las diferencias de clases y pues que deviene luego en la dictadura. Entonces ese tránsito también está acá, pero en una magnitud y en una escala mucho mayor, porque primero estamos hablando de un país mucho más grande que Chile, también no es a nivel de provincia, sino que ocurre en una gran megalópolis, ¿no? En una gran ciudad como Ciudad de México, y luego pues también hablamos de no solo ya, digamos, gente de propiamente ese lugar, o sea, de Chile o de México, sino que se cruzan digamos, muchas generaciones, se cruzan también muchas voces porque hay muchos sujetos migrantes, o sea, hay está esta chica, la Robertson, está Catherine O'Hara, entonces hay también una conexión con voces de otros países, de otras naciones, de otras latitudes, que también han vivido o están viviendo estas experiencias a la par. Entonces, es una obra mucho más monumental, mucho más ambiciosa, pero mantiene, digamos, las inquietudes de Bolaño, mantiene esta visión que él también quiere hacer de una representación generacional, de una época, de un momento, ¿no? Los 70, el cruce hacia los 80, ¿no? Lo que viene a ser también el fin del sueño americano, en el caso de Estados Unidos, y el advenimiento de toda esta contracultura, ¿no? Que se opone probablemente a sus padres, que se opone a los discursos, ¿no? De normalidad y que también se opone a las políticas de gobierno, ¿no? Con las guerras de Vietnam, también el tema de la liberación femenina, todo eso está muy presente acá, ¿no? O sea, el feminismo de las hermanas Font, y en general es una obra donde no abundan los adultos, o sea, los adultos que hay también son sujetos que de algún modo han abrazado la contracultura o amparan un poco este movimiento, o sea, el padre de la poeta fallecida Laura Damián, que instituye un concurso en nombre de su hija, la eterna poeta joven, ¿no? Que muere y de algún modo se cristaliza en esa época como un ideal rimbaudiano, ¿no? Que también lo encarna García Madero, que lo encarna en general toda esta juventud que busca de algún modo, pues, devorar el mundo rápidamente, ¿no? Conocer experiencias, vivir rápidamente. Bueno, ese adulto, ¿no? El padre de Laura Damián, pues de algún modo actúa también como una especie de ayudante, de cómplice de esta generación al financiar a través de este concurso o premiar a través de este concurso a autores jóvenes, ¿no? Autores de esta generación. Luego el padre Kim Font, ¿no? Y la madre de la gemela Font son sujetos que reciben en su casa es parte, ¿no? Digamos, de esta comunidad de autores que ellos no tienen problema en dejar que sus hijas reciban constantes visitas de distintos artistas, poetas, y el mismo padre, ¿no? De algún modo, al parecer señalado como un sujeto que ha perdido la cordura, es un tipo que avala, ¿no? El trabajo de los real visceralistas y de algún modo financia estas empresas, ¿no? Estas empresas vanguardistas, al diagramar la revista incluso dando cuenta de forma, ¿no? Un poco sutil que el gremio de arquitectos lo ha expulsado, ¿no? Por, digamos, colindar con estos grupos
que transitan por lo lumpenesco, ¿no? Porque también los puntos de reunión de ellos, donde tampoco abundan los adultos, o los adultos que hay en general son, como dije, patibularios o sujetos más o menos oscuros, ¿no? Transitan entre bares y cafetines, entre espacios, ¿no? Muy urbanos, en los cuales pues ellos se encuentran para intercambiar en el fondo experiencias y compartir en torno a la poesía. O sea, es un libro que en realidad es un canto generacional, pero también es un canto de amor hacia la poesía, a una generación que también se opone a un canon. O sea, no es casual que de entrada señalen que el gran enemigo es Octavio Paz. Y es curioso también el tránsito que en ese sentido experimenta García Madero, porque él, como dije, o sea, parte siendo un estudiante de primer año de Derecho, muy joven, de 17 años, un poco cumpliendo los designios de sus tíos, que son los otros adultos que podrían representar la normalidad, y él decide, de algún modo, pues, a veces no asistir a clases y preferir ir a talleres de poesía, ¿no? Y ahí es donde asiste al taller de Álamo, y al comienzo se nos muestra como un joven un poco academicista, un joven que tiene un conocimiento de ciertas formas métricas bastante tradicionales, mientras que Álamo más bien representa una especie de modernismo anquilosado, el tallerista burgués, el tallerista que pontifica sobre la crítica, pero que en realidad tiene una posición segura desde la cual pues maneja a un grupúsculo, ¿no? de, de pupilos, ¿no? De pupilos que incluso él avasalla, o sea, de forma bastante abusiva, petardea, ¿no? Bombardea los textos de estos jóvenes y eso no le sienta muy bien a García Madero desde un comienzo, ¿no? Y señala que incluso él pone a prueba a Álamo, dándole o sea, dándole preguntas que son capciosas, preguntas que son de algún modo malintencionadas para saber si conoce o no de la métrica, conoce o no de la función de la crítica y la teoría de la que tanto se vanagloria. Y finalmente, pues no es así. Y él dice en una parte, ¿no? El único que conoce esto de memoria parece ser Octavio Paz. Sin embargo, ese taller es el gatillo, ¿no? Es el elemento que le permite conocer a los real visceralistas, encarnados en Belano y Ulises Lima, cuando llegan un poco a coaptar nuevos poetas, ¿no? Ya, a hacer una especie de llamado, una especie de invitación a participar en una revista que están preparando. Y finalmente el único que se va con ellos es García Madero, quien además, pues, en un punto dice, no, hay momentos para la poesía, hay momentos para boxear, este era un momento para agarrarnos a golpes, y en realidad de una forma bastante intempestiva, pues confronta al viejo maestro, ¿no? Al maestro, como digo, modernista, un poco que representa este poeta burócrata, este poeta institucionalizado, oficial, y se va con la vanguardia. Y de a poco este viaje se va precipitando, ¿no? O sea, esto se va en escalada y lo va llevando a cada vez ingresar más a este submundo de la vanguardia literaria, ¿no? Primero recorriendo los mismos bares que ellos, buscándolos, porque rápidamente Belano y Ulises Lima entran y salen de la historia como fantasmas. Y eso creo que hace también de este libro algo bastante mutante. Yo este libro lo leí allá por el 2000, creo que a fines de los 90, cuando recién había salido, apareció en Chile, tuve la oportunidad de leerlo, luego lo he leído a lo largo de los años, pero siempre va cambiando. Cada vez que lo leo va cambiando y me genera una sensación extraña. Pensaba, ¿verdad? No lo había leído ya hace unos 3 4 5 años creo. Antes de venirme a México lo volví a leer. Eh, y ya estando acá, no había vuelto a consultarlo. Y ahora al releerlo me di cuenta que la presencia de Celia Tinajero y de Ulises Lima y Belano en la primera parte, en esta que estoy comentando, en Mexicanos Perdidos en México, no es tan sustancial. O sea, en verdad Celia Tinajero se le nombra como 5 veces y de forma de forma muy así por encima, o sea, en conversaciones, en pequeños diálogos nada más, sobre todo cuando se discute si es que, porque como digo, desaparecen y aparecen constantemente Belano y Lima, si es que realmente están tras las pistas de Sara Tinajero o si simplemente están vendiendo marihuana, ¿no? El Golden Acapulco, una especie tipo de marihuana que ellos microtrafican o si no, probablemente están en las hemerotecas buscando sobre el ser tinajero o simplemente están actuando como microtraficantes para juntar dinero para la revista o para el movimiento o para el movimiento real visceralista o
irse a Europa, ¿no? Irse a Europa a contactarse con otras vanguardias. Entonces hay mucho halo mítico en torno a estas figuras, pero no aparecen tanto, porque en realidad el protagonista de esta parte inicial es García Madero, ¿no? García Madero envuelto en este halo de misterio, marcado, ¿no? Por todo lo que son las vanguardias, o sea, estas cosas como la búsqueda de un autor único, el intercambio de libros, el robo de libros porque no puedo tenerlos, pero necesito tener la bibliografía que alimente, ¿no? Que alimente esta búsqueda por conocimiento, esta búsqueda por una experiencia última también con la lectura. También el hecho de que de algún modo Belano actúa como una especie de André Breton, ¿no? O sea, expulsando miembros, generando purgas, que es algo que también hace Breton. Si quieren, revisen un video que tengo sobre Caravanserai, que es una novela de Francis Picabia, que yo no sé si realmente Bolaño la leyó, pero yo acá en el video la comenté, en el canal la comenté en un video no tan extenso, pero sí donde hablo que también ahí Francis Picabia ajusta cuentas con Man Ray, con Sara, con Breton, también en un tono muy, muy generacional, una novela escrita por fragmentos, ¿no? Rescatada, que de algún modo se comunica muy bien con los detectives salvajes, sobre todo con esta primera parte, ¿no? Porque está esto, ¿no? Está esto del pequeño cenáculo, del pequeño grupo, del pequeño, digamos, cónclave de voces encabezadas por dos líderes, ¿no? Dos líderes que de algún modo marcan la pauta. Pero al final no hay tal organicidad, o sea, también lo vemos en la obra, o sea, Requena, Xochitl, las hermanas Font, ¿no? Ernesto San Epifanio, Barrios, Montezuma, Piel Divina, todos los personajes digamos, transitan por el diario de García Madero, muchas veces no son grandes lectores, algunos, otros sí, algunos ni siquiera se sienten parte del movimiento, otros cuestionan el nombre, lo encuentran asqueroso, algunos consideran que es una especie de surrealismo trasnochado o una especie de, digamos, podríamos decir, como traspasar, ¿no? El modelo surrealista simplemente a México, querer revivir esta especie de neovanguardias y que en el fondo es más una pose. O sea, hay totalmente una fisura, ¿no? Pero en el fondo todos trasuntan por la fiesta, trasuntan por la poesía, se encuentran por todo este espíritu dionisiaco que atraviesa la obra, ¿no? Y que en el fondo, como digo, o sea, el avatar de esto, el que nos hace vivirlo, que nos hace atestiguarlo, es García Madero en su recorrido, porque en este recorrido deja la carrera, o sea, abandona una profesión, la va abandonando gradualmente hasta que ya simplemente no asiste, abandona su hogar, se va a vivir con una mesera que conoce en digamos, en estos periplos con los real visceralistas. Ella lo mantiene, él se dedica a robar libros, a visitar librerías, conversar con los libreros, robar libros, leer, hacer un poco de apuntes, ir formando una obra. Al final del diario ya sabemos que tiene más o menos 70 páginas de poemas escritos, entonces por eso también es una novela artista. Vemos el proceso gradual, pero nunca leemos nada de ninguno de ellos. O sea, nunca en esta parte, por lo menos en esta primera parte, solo vemos temáticas que insinúan cosas que de algún modo ellos declaran como poéticas, ¿no? El apartarse de la realidad, el renunciar a toda certeza, el ir en contra del canon establecido, pero también hay momentos de sublimación también de la tradición, o sea, en algún punto García Madero dice que él le gustaría construirse una vida y un habitáculo en torno a toda la obra de Alfonso Reyes, que sería un buen lugar para vivir, un lugar feliz, ¿no? Leyendo solo a Alfonso Reyes y a los que Alfonso Reyes recomienda, principalmente griegos y latinos, ¿no? Y pues cierta tradición latinoamericana modernista. Pero finalmente dice, no, pues es un camino muy fácil. Entonces existe un abrazar la tradición y luego también una repulsa, ¿no? En esa constancia, en ese constante de matar al padre, de destruir lo anterior, de demoler y volver a construir. Eso está muy presente, ¿no? Pero vemos esta construcción del mundo artístico. Y pues también lo otro son las mismas fronteras, las pequeñas fronteras. Creo que algo que también importante señalar son las pequeñas fronteras que hay dentro de una gran ciudad. O sea, si uno ha recorrido las capitales latinoamericanas, Buenos Aires, Santiago, ¿no? Ciudad de México, Lima, te das cuenta que las fronteras
entre la marginalidad, la pobreza, la segregación y los lugares, digamos, de clase alta, los lugares más high, más digamos, del comercio, del progreso, son muy tenues. O sea, uno basta cruzar una calle o atravesar un cierto callejón, cierta parte, y te topas con estas pequeñas fronteras que hay entre las ciudades. Eso está muy presente. O sea, hay varias descripciones que García Madero hace de las calles, de las ciudades, de los lugares, como pasa sobre todo cuando transita, ¿no? Desde el centro hacia, digamos, las viviendas, que son muy, muy distintas entre sí, ¿no? De la familia Barrios o de Montezuma o de Piel Divina o de Ulises Lima, a los espacios vitales que principalmente están marcados por una especie de burguesía o de, digamos, clase acomodada venida menos, que vendrían a ser en este caso los fonds, ¿no? Pero que tienen una propiedad, ¿no? Con una casa atrás, como una especie de casa de jardín, un gran espacio, ¿no? Para poder reunir personas. Y entonces se ve eso, se ven esas diferencias y cómo se encuentran estos mundos, ¿no? Pero no visto de la manera de quizá Donoso o incluso otros narradores contemporáneos a Bolaño, ¿no? Que podrían ser Jaime Bailey o Fuguet, que en el fondo te muestran también el tema desde la óptica de la degradación de un sujeto de la clase alta, buscando mostrarte cómo ellos se conectan con la servidumbre o con el submundo del lumpen o los extramuros. No, acá es al contrario, acá es más bien este mundo invade, o sea, este mundo que podríamos llamar bárbaro, ¿no? De estos jóvenes vanguardistas invade este mundo del alto burgués o del burgués venido a menos y lo hacen a través del arte. O sea, ese es el punto que los conecta, ¿no? El arte. Y también es el arte el que conecta también con el mundo de la delincuencia, porque Lupe es amante, como prostituta, es amante de un instructor de danza dentro de la academia en la cual asiste María Font. Entonces ahí ella la conoce la historia de Lupe, conoce pues la tragedia, ¿no? Detrás de la muerte de su pequeño hijo de meses y de algún modo la abraza como una hermana, ¿no? También por el feminismo que tiene María. O sea, María es una feminista que tiene de algún modo pues una fuerte exploración sexual, eso se da cuenta en la obra, ¿no? Tiene varios amantes, no tiene problema en explorar su cuerpo y también su obra, pinta, escribe, ¿no? Hay mucha libertad en este personaje de María, ¿no? Que tampoco tiene empacho en pues, tener una relación con un sujeto como Juan García Madero, quien se enamora perdidamente de ella, pero ella en algún modo no es que esté jugando con él, simplemente siento que de un comienzo le da cuenta que esto es una relación libre, ¿no? Una relación abierta que no va probablemente a pasar a mayores, más allá de que lo estime y que aprenda a quererlo como un amigo y también como un amante, ¿no? Pero que no va a haber una relación mayor. No es así en el caso de García Madero, pero ella con ese espíritu pues acoge, ¿no? Un poco a Lupe y la quiere proteger y la quiere, digamos, apartar de este submundo y principalmente cuidarla de este personaje que es Alberto, ¿no? Un sujeto que conocemos por sus violentas hazañas, ¿no? Como ahogar a una mujer en un concurso de sexo oral, o sea, un tipo que además se mide su miembro con un cuchillo, un sujeto que dice que ha sido criado por una prostituta, pero que fue la que lo inició, pero que ahora es un tipo portentoso, fuerte, que está digamos que su labor como proxeneta, ¿no? Está en concordancia o por lo menos en complicidad con la policía, un sujeto que tiene, digamos, recursos y que lo hacen muy peligroso, ¿no? Muy peligroso tanto para los jóvenes infrarrealistas o real visceralistas que apoyan, ¿no? A María, como para la misma familia de María, o sea, y Kim Font tiene esa, digamos, en algún momento exterioriza a García Madero, con quien también desarrolla una complicidad, pero una complicidad juvenil, casi como que Kim Font proyectara también su debacle como adulto, su caída, ¿no? En desgracia, por haber abrazado probablemente lo que García Madero está rechazando. Entonces yo siento que Kim Font se identifica con García Madero y de algún modo en algunas partes le dice, no, tienes que ser un hombre de bien, tienes que terminar tu carrera, trabajar. Pero luego también otra parte de Kim Font
es como esa doble moral, esa doble percepción del mundo que tiene, que le dice, no, en verdad, García Madero, tú eres único y nunca envejezcas, ¿no? Hemos envejecido muy mal. Entonces está eso, ¿no? Pero este sujeto, Kim Font, en algún punto le dice, ¿no? O sea, ¿con qué tipo de lacra estamos lidiando? Es un tipo muy peligroso, un tipo que de algún modo tiene a la policía comprada. Entonces es una obra que nos hace transitar dentro de una ciudad, pero dentro de muchas fronteras, ¿no? Fronteras que se van rompiendo, yo digo, a través del arte principalmente, por estos caminos subterráneos que ya Bolaño ha dado cuenta en otras obras que va desarrollando a la par de los detectives salvajes y que van a tener, siento yo, su, digamos, su concreción mayor en la monumental 2666. Bueno, en esta obra, ya para ir cerrando un poco este video, el primero yo creo que va a ser así, ¿no? Porque esta primera parte en realidad de la novela de los detectives salvajes es también bastante, digamos, estructuralmente tiene todos los elementos de una novela de formación. Es un diario, hay muchos elementos memorables, hay muchos elementos que se cruzan, como dije, está lo libresco con lo salvaje, ¿no? Esta parte que tiene que ver con la violencia más pura, más dura, más brutal, con la, digamos, huerfanía de estos personajes, con la exclusión, con todo eso sutil que se nos va dando, frente a toda la parte que tiene que ver con el discurso literario, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, en conversaciones cuando hacen esta especie de escrutinio o catastro de la poesía marica, maricona, bujarrona, que empiezan a señalar poetas categorizándolos dentro de un canon, ¿no? Que lo hace Ernesto San Epifanio, que es este personaje homosexual que es poeta, pero que también es artista, digamos, del cuerpo, ¿no? Que hace performance. Él hace ese catastro, ¿no? Y ahí empiezan a nombrar a Lin, a Cernuda, a Tablada, a Huidobro, a Martín Adán, a Parra, ¿no? Y lo hacen bajo ese registro, un registro que juega con el albur, pero también con lo literario, ¿no? Con lo académico, con lo enciclopédico, con lo ultra bibliográfico, ¿no? Que son estas listas hiperbolizadas que hace Bolaño. Y también el tema del viaje siempre va a estar, ¿no? O sea, Ulises Lima, ¿no? Ulises Lima no solamente por la continua relación de Bolaño con la obra de Joyce, ya lo vimos en el comentario que hago a Consejos, ¿no? Consejos eh, en la novela que hace con A.G. Porta, donde tenemos este personaje, Ángel Ross, y su personaje dentro de la misma obra, que es Dédalus, ¿no? Con todo esto del retrato del artista adolescente, pues aquí también, o sea, García Madero tiene esos elementos, ¿no? Que también comparte con Ángel Ross, que también comparte con el mismo Velano, ¿no? O sea, hay una especie de desdoblamiento acá también, o sea, de Bolaño, porque sabemos que Bolaño vivió estas experiencias con los infras en su momento, ¿no? Y también tuvo estos viajes que también narra un poco en su poesía con los neochilenos, cuando habla de los Horacero en entre paréntesis, cuando constantemente hace mención, ¿no? De Pimentel, de Tulio Mora, de Verástegui, de todo este grupo, ¿no? De la poesía peruana también que fue tan influyente y tan cercana a él. Entonces, sabemos que hay elementos biográficos o autoficcionales, pero sabemos que también hay un desdoblamiento en este personaje que va más allá de ser una representación, digamos, documental de lo que fueron sus años formativos en México, sino que también es importante dar cuenta de que lo que quiere hacer es una alegoría de una época. Entonces García Madero pasa a ser más bien como ese personaje joven, o sea, encarna esa juventud, como dije, rimbodiana, esa juventud que quiere explorar, que quiere conocer, que quiere tragarse el mundo, que salta sin paracaídas, ¿no? Y que quiere de algún modo, pues, a veces quemarse rápido. O sea, en un punto él ya, yo creo que al final de la primera parte de esta obra, Los Detectives Salvajes, él dice, o sea, desgracia Rosario, luego de que Brígida, otro personaje de estas jóvenes meseras, le dice, ¿no? Que él va a morir joven, que probablemente va a terminar desgraciando a Rosario. O sea, él de algún modo cuando señala y ya voluntariamente asume que su vida es totalmente real visceralista, en el sentido de que va a rechazar toda certeza, como en algún punto se lo dice Ulises Lima, ¿no? Los real visceralistas caminan de espaldas a la realidad, hacia atrás, alejándose de un posible destino.
En el fondo el destino que él abraza es lo incierto. O sea, cuando ataca a Alberto, cuando se opone a él, arriesga su vida como un pequeño héroe, pero lo hace, ¿no? Porque pues ya no hay grandes épicas, pero en el fondo sí hay una épica, o sea, sí hay una épica del viaje, pero degradada, ¿no? También trastocada digamos, porque ya no es un gran viaje de conquista, no es un viaje epónimo, no es un viaje fundacional, es un viaje subjetivo, es un viaje personal, ¿no? Es un viaje de autodescubrimiento y de también un viaje de fundirte con el arte que haces y con el arte que amas. Está eso, ¿no? Pero es algo muy joven, o sea, es un sentimiento muy adolescente, muy juvenil. Eso lo encarna García Madero y lo abraza, ¿no? Y finalmente cuando dice, o sea, siempre supe que debía perderme. O sea, cuando ya sube al Impala manejado por Ulises Lima, que vendría a ser esta especie de trasunto, ¿no? De trasunto del Ulises de Homero, del personaje joyciano, y finalmente pues es subirse a la barcaza, ¿no? A la barcaza hacia los desiertos en busca de Cesarea Tinajero como una promesa no cumplida o por no cumplirse, porque finalmente estás viajando en busca de un fantasma, que es el fantasma de la literatura, que es el fantasma del arte en el fondo, pero es un fantasma sobre todo abrazado por una juventud que no tiene miedo de abrazar el arte como una consigna total, ¿no? Y absoluta, y un derrotero que finalmente puede conducirte a la muerte, a la desaparición, al olvido, pero que es incluso una promesa un poco más interesante y deseada que la falsa inmortalidad o incluso la cómoda normalidad. Entonces, eso es lo que es muy interesante de esta novela y por eso yo sé que engancha mucho con lectores jóvenes, con lectores que también están produciendo poesía, con lectores que también giran en torno a una comunidad, en torno a un grupo en el cual encuentran a su propia familia, a sus pares, a su tribu. Entonces, eso es lo que encarna en general García Madero. Es una parte de verdad muy hermosa, es una parte de la obra de Bolaño que sigue teniendo mucho peso y que va a seguir teniéndolo, porque es una obra que se comunica con el gran viaje, o sea, con el gran viaje vital. Entonces, y es el gran viaje vital de los jóvenes, que comparte obviamente sentimiento con Neil Cassidy, con Jack Kerouac, con On the Road, comparte también de lo que plantea William Burroughs. O sea, en el fondo, ese elemento de la obra es muy interesante, ¿no? Y espejea muy bien con el resto de la obra de Bolaño, porque ese viaje inevitablemente va a colindar con la oscuridad, porque ese viaje en algún momento se va a topar con el mal, representado por Alberto, en otras obras por Carlos Wider, en otras obras por el mismo mal que acarrean estos personajes, como el caso de Ángel Ross y Ana Ríos. Entonces, es algo que es inherente a la obra de Bolaño. O sea, este viaje inevitablemente tiene una recalada en lugares peligrosos, en momentos turbios. No es un viaje recto, no es un viaje tranquilo, es un viaje azaroso y es un viaje con turbulencias. Y es el viaje de la literatura, es un viaje peligroso. En ese sentido, puede parecer muy idealista, muy romántico, pero en gran medida es algo que es lo que dice Bolaño, ¿no? Que es sentir el fuego. En una parte lo dice, ¿no? Cuando como escritor tocas el fuego, pero sabes que ese fuego te va a quemar, te puede desintegrar, pero aún así lo sientes, lo palpas, al menos por un momento en tu vida. Entonces García Madero representa eso y puedo entender por qué genera esa gran cantidad de lectoría y digamos, ese enamorarse de este personaje y de este viaje. Y en general de todos estos personajes que son muy entrañables, ¿no? Entonces esta primera parte quise dejarla, digamos, al margen de lo que va a ser la segunda, que ya no es tan luminosa, que ya vemos, digamos, la adultez, vemos la inminencia de la muerte, la inminencia de la derrota, de la caída, ¿no? Que también es parte. Entonces Bolaño no te va a construir solamente la historia luminosa, o sea, él te va también a llevar a la oscuridad y luego vamos a tener Los desiertos de Sonora. Creo que es una gran obra, es una obra muy interesante y ojalá pues les haya gustado este video, compártanlo. Muchas gracias nuevamente por las visitas, por los comentarios, por el apoyo al canal y revisen los otros videos que he hecho Bolaño. Creo que he estado haciendo un diálogo que para mí también ha sido interesante como escritor, como lector, como crítico, como investigador, poder hacer de nuevo este viaje, ¿no? También a través de la obra de Bolaño, lo he compartido también con amigos que son escritores, que los he invitado a que vuelvan a leer las obras y también me dicen, ¿no?
que ha sido un redescubrimiento porque muchos leímos estas obras muy jóvenes y también fuimos impactados por la luz de Bolaño, que la tiene claramente. Pero bueno, uno también envejece, crece y a veces se aparta, ¿no?, de estos caminos, y es divertido volver a verlos con otros ojos, con otros lentes, con otra óptica. Bueno, nos vemos en un próximo libro y otras interferencias, ya con Los Detectives Salvajes, la parte central, y terminaremos con los desiertos de Sonora. Creo que lo de Bolaño se va a extender hasta septiembre, pero a la par, pues también pueden revisar los otros videos. Hace poco comenté B de Vendetta y también se viene un comentario de Germán Marín de Carne de Perro. Bueno, nos vemos. Hasta pronto.